¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Literatus Podcast dedicado al género del cuento, en el cual se habla sobre la vida, a veces fantástica y otras veces trágica, de los y las autoras que le metieron duro a esto de la literatura. Oiga, mi nombre es Federico Baraya Galano, el man de los cuentos, y acuérdese que en este podcast se leen cuentos en voz alta para que usted oiga mientras vive, mientras lava los platos, mientras va en el carro o hace ejercicio o lo que fuere. Lo importante es acompañar la vida con algo de literatura. Antes de entrar de lleno al capítulo de hoy, les cuento que todavía tengo cupos para el primer taller de cuento de Literatus del año, que es en marzo. Tengo dos opciones, una es el sábado, o los sábados mejor dicho, y la otra es los miércoles. Son 6 sesiones, en cada sesión vemos algo distinto sobre el género del cuento, entonces aprendemos del punto de vista, aprendemos sobre cómo construir personajes, aprendemos sobre los diálogos, hablamos también sobre la teoría pigliana de las dos historias, y yo dejo algunas consignas para que las personas que estén interesadas puedan soltar la mano, escribir algunos cuentos. Y esta es una oportunidad perfecta si usted, por ejemplo, quiere escribir algo o quiere aprender a leer mejor el género del cuento, o simplemente quiere entender qué es esto del género del cuento y por qué, por ejemplo, a mí me apasiona tanto. Si quiere más información, todo es virtual, entonces si usted está en otra parte del mundo no importa, le queda perfecto. Si quiere más información, escríbame a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com, o a mi Instagram, que es federico.baraya, y yo por ahí le paso todos los santos y señas que usted necesita. Los espero por allá. Listo, entrando ya en materia en el capítulo de hoy, que es de una autora que me gusta mucho. La verdad es que me impresionó muchísimo lo que leí de ella. Los cuentos que leí me parece que están muy bien trabajados. Es una autora que la verdad no conocía, y que gracias a este capítulo me puse a la tarea de leer lo que más pude de sus libros de cuentos y de investigar sobre su vida. Es una autora de Estados Unidos, es una autora que tiene una historia bastante trágica, que ya verán, y que está muy interesada en el arte de contar historias. Me sorprendió, y ya verán por qué, que les contaré en el capítulo, la forma en que aborda o en que entiende el género del cuento, que no necesariamente es, por ejemplo, como yo lo veía, y que gracias a ella también abrió un poco las perspectivas. Hablo hoy de Lydia Davis. Bienvenidos y bienvenidas. Lydia Davis nació en 1947 en Massachusetts, en Estados Unidos, en un hogar marcado por la literatura. Oiga, su papá fue profesor de literatura casi toda su vida. Antes de eso intentó ser escritor, y como que a la final se dio cuenta, o decidió más bien, que lo que él quería era enseñar y ser crítico literario, lo cual, igual hay también que decir esto, no lo detuvo de publicar algunos cuentos en la revista New Yorker. La mamá de Lydia Davis, por el otro lado, sí se dedicó a la escritura, y lo que decía o lo que dijo en algunas de las entrevistas la autora, es decir, Lydia Davis, es que su mamá tomaba mucho de la vida cotidiana y de la vida familiar, pero pues como siempre lo planchaba en la ficción, que requiere sus tratamientos específicos, entonces que eso tampoco nunca fue un problema. Pero entonces vean ya lo que vemos con los papás de Lydia Davis, porque es que lo que contaba también la autora es que crecer en una casa cuyo interés principal era la literatura hizo que ella tuviera que estar muy atenta a la forma en que hablaba, cómo organizaba las frases, qué palabras utilizaba, porque de lo contrario, si decía algo sin sentido, si repetía alguna palabra que no era necesaria, lo más seguro es que alguno de sus papás, casi siempre su papá, se lo iba a señalar para que ella viera que estaba cometiendo errores. Por ejemplo, en la entrevista que dio Lydia Davis para la revista Brick, ella contó, hablando sobre esto de que su papá se fijaba mucho en la forma en que la gente hablaba, que pues hace poco, o hace un tiempo, su papá estaba en una de estas casas pues sí, de cuidados para personas adultas. Ella fue y tenía esta intención, o tuvo esta intención, como de decirle cosas bonitas, pues porque uno nunca sabe la vida para dónde va, y dentro de esas cosas bonitas que le dijo a su papá es que él era un gran padre, y ella dice que le gusta mucho este ejemplo
ejemplo para mostrar como lo psicorrígido o lo curioso que es su papá cuando la gente habla, y es que cuando ella le dijo eso, que es un gran padre, la respuesta de él fue: ¿en qué sentidos? Y bueno, pues ahí se ríe y dice que esa era más o menos la relación que tenía con su papá y con las palabras. Además, porque el papá de Lydia Davis fue muy apasionado de las etimologías, o era muy apasionado de las etimologías. Entonces, cada tanto que oía una palabra que de pronto no sabía de dónde venía, cuál era la raíz, se iba de una a un libro que tenía, buscaba la raíz y después se las contaba. Y Lydia Davis dice que eso era pues muy divertido para ella en su momento y en su época. Y todo esto que les cuento es importante porque crecer en un ambiente tan interesado en la literatura tiene a la vez ciertos efectos. Pues primero ya vimos de que hay que estar muy atento a cómo se habla, pero también es que los padres de Lydia Davis le pedían a ella que leyera sus escritos en voz alta, y lo que hacían era que le señalaban ciertas cosas. ¿Qué sucede? Esto es muy importante. No es que ellos, ya lo veremos más adelante, la presionaran para ser escritora ni nada por el estilo, pero lo que sí cuenta ella es que de vez en cuando le tocaba hacer textos de alguna u otra forma literarios para el colegio, y ahí era cuando a ella le pedían que leyera en voz alta estos textos, y así era que ellos le hacían algunas anotaciones. Sobre todo se acuerda cuando eran ejercicios de poesía y que le mostraron en su momento, ella siendo muy pequeña, cómo funcionaba la poesía, cómo funcionaba la métrica, y le daban consejos para mejorar el texto. En esas sucedió alguna vez que ella escribió un cuento corto sobre una madre cruel. Ella dice que no se inspiró en ningún momento en su madre ni nada por el estilo, pero sí se lo dio a su mamá para que ella lo leyera y le diera algunos consejos. Después, cuando creció, se dio cuenta que pues había sido algo muy cruel, ¿no? Porque puso a su mamá a leer sobre esta madre que de muchas formas era muy mala, y dice que lo más increíble fue que su mamá, a pesar de que le debió haber dolido y demás, en vez de sentarse en eso o quedarse ahí, lo que hizo fue darle comentarios sobre el texto y decirle: mira, puedes mejorar esto, puedes mejorar lo otro, acá tienes una oportunidad. Y nunca se habló en realidad sobre lo que decía el texto. Ahora, frente a la escritura, lo que yo les decía, Lydia Davis dice que nunca fue un deseo de ella, o desde pequeña no tuvo ese deseo de ser escritora, a pesar de que pues sí recuerda algunos intentos que hizo de escribir más allá del colegio, como por ejemplo un texto que escribió cuando tenía 7 años, muy joven. Y lo otro que ella siempre tuvo fue un diario que empezó cuando tenía más o menos 12 años. Ella dice que esos fueron los verdaderos primeros intentos de hacer literatura, pero que no era un interés particular de ella. Lo que sí era, o lo que sí le interesaba, era leer. Dice que ella desde muy pequeña fue una gran lectora, que nada le daba más placer en la vida que adentrarse en un libro. Y el libro ya más adulta que la marcó, sobre todo ya cuando tenía intenciones de escribir de verdad, fue un libro de John Dos Passos. Pero imagínense esto, lo increíble de esta historia es que a pesar de que ese libro la marcó demasiado, cuando dio esta entrevista, debió haber sido muchos años después, ya no se acordaba cuál era el libro, solo sabía que había sido un libro de John Dos Passos. A ver, y antes de dejar de lado la familia de Lydia Davis, la familia de Lydia Davis, además de estar muy interesada en la literatura y pues en el lenguaje y sí, en las formas de construir las oraciones y demás, también estaban muy interesados en los eventos mundiales. Eso quiere decir que veían mucho el noticiero, y Lydia Davis tiene unos recuerdos específicos frente a esto, y es que cuando el noticiero estaba en la televisión, los niños no podían hablar porque los papás estaban poniendo atención a qué era lo que estaba sucediendo en el mundo. Lydia Davis durante mucho tiempo no tuvo ningún interés particular por los eventos mundiales, y dice que hoy en día, a diferencia de antes, entendió cuál era o por qué era la necesidad o ese interés particular que tenían sus padres frente a los eventos mundiales, y hoy en día sí está muy interesada en eso. Entonces ella dice que además de la literatura, ella heredó de su casa o conoció gracias a sus padres este interés particular por lo que está pasando en el mundo. De niña además le tocó vivir en distintos lugares, estuvo en Francia, estuvo en Alemania, estuvo en Estados Unidos. Esos tiempos le dejaron elementos muy valiosos, como por ejemplo pues aprendió francés, que después va a ser importante porque, les tiro un poco el spoiler, ella se va a casar o se casó con pues Paul Auster, nada más ni nada menos, y ellos se van a vivir a Francia en un momento, y es gracias a que ella era traductora o traducía, y viven de lo que ella ganaba en Francia en ese momento. Pero también cuando vivió en Alemania aprendió alemán, entonces aprendió muchos idiomas desde muy pequeña, y esto pues le fue útil porque después ella también se dedicó a traducir grandes obras. Incluso cuando ya se graduó, no estoy seguro si del colegio o de la universidad, pero creo que es de
del colegio, ella alcanzó a vivir 2 meses en Buenos Aires porque sus papás estaban allá. Entonces hace poco, pues no sé si hace poco, creo que fue en el 2022, la entrevistaron, o 2023, la entrevistaron en la feria, sí, creo que del libro de Buenos Aires, de forma virtual, y ella contaba esa época en la que vivió en Buenos Aires y que le parece increíble, pero durante esos meses trabajó como, sí, en un kindergarten, pues, y no entiende cómo lo hizo, pues porque ella no habla español, pero que ahí logró trabajar durante esos 2 meses ahí. Y lo que yo les decía, uno creería que por los dos padres ser escritores o estar tan interesados en la literatura, así un poco como, si mi papá hace zapatos, pues lo más seguro es que yo voy a hacer, pues sí, zapatos, pero lo que contó la autora es que en realidad no fue así, que a ella y a sus hermanos les daban su espacio y dejaban que encontraran su camino. Lo que pasa es que, bueno, también es muy difícil, o sea, ella en algún momento también estuvo interesada en la música, el papá tocaba piano, como que en la casa también había un interés por la música, pero como el interés principal era la literatura, pues no se hablaba mucho de música y a la final eso también quedó pues como echado en saco roto y todo terminó llevándola de alguna u otra forma a, sí, a que escribiera. Algo que me gusta mucho de esto es que cuando ella encontró su estilo, también vio en esta pasión por las formas correctas del lenguaje un tema dentro de su obra. Varios de los cuentos que ha escrito plantean esas ideas, desde el buen uso de un verbo hasta la dificultad del lenguaje para expresar el dolor de un personaje porque su padre acaba de morir. En la universidad fue que Lydia Davis ya empezó de muchas maneras a pensar en serio en ser una escritora o en ser escritora. Se obsesionó con la idea de escribir, eso era lo que ella quería. Y vio una clase, dice, solo una clase de escritura creativa, porque en esa época, también según lo que cuentan las entrevistas, es que estos talleres de escritura creativa que existen hoy en día, en esa época no existían. Entonces alcanzó a ver una clase de escritura creativa y ahí se dio cuenta que, pues, escribir cuentos y que el género del cuento es el género primero que más la mueve y segundo que es un género que si uno no nace, o ella dice que no nació con eso y no era algo que llevaba por dentro, sino que le tocó pues meterse, entender y estudiar muy duro cómo era que funcionaba la escritura, cuáles son las formas detrás, cuál es, sí, la carpintería detrás de escribir un cuento. Entonces le tocó aprender ¿para qué son los diálogos? ¿Cómo funcionan los diálogos? ¿Cómo se escriben los diálogos y qué funcionalidades tienen? Le tocó entender lo básico, como cómo se construye un personaje, cómo se construye la historia. Todo esto le tocó empezar a aprenderlo para poder lanzarse de lleno a escribir. Y también cuando se lanzó de lleno a escribir, dice que fue muy miserable por mucho tiempo porque ella estaba acostumbrada a leer pues, autores como Franz Kafka y Beckett. Y ella decía que era terrible porque todo lo que leía de Franz Kafka y de Beckett era perfecto, no tenían un solo mal texto. Entonces ella decía, pues yo no tengo eso, yo no sé si puedo escribir todo tan bueno como ellos hacían. Y lo increíble de todo esto es que sí, conoció un autor o leyó un autor que tenía cosas muy buenas, pero también tenía cosas muy malas. Y más allá de eso, tenía una cosa que a ella le gustó mucho y es que escribía pequeñas historias que él decía que eran poesía en prosa, pero para Lydia Davis en realidad eran microcuentos. Porque claro, es que los microcuentos y la poesía van a tener pues, o tienen, colindan, se dan la mano, tienen mucho en común, porque en un microcuento uno tiene muy poco espacio y tiene que decir mucho. Entonces la mejor manera de hacer eso seguramente es con un registro poético que, pues sí, englobe grandes ideas en poco. Entonces eso para ella fue muy importante porque dijo, oiga, a mí me gustaría también y creo que puedo hacer algo así. Y cuando uno lee la obra de Lydia Davis, yo la leí para este capítulo y me sorprendió muchísimo porque es que primero, los temas, o sea, es una literatura muy íntima, nos habla sobre el amor, sobre el desamor, sobre la familia, esto que les digo también sobre el lenguaje y tiene también un humor negro pero muy fino, muy bien construido, que no es como que uno simplemente lo ve a legua, sino que pues sí, hay mucho sarcasmo dentro de lo que ella está proponiendo en su literatura. Entonces a través también de estos relatos muy cortos logra eso y pues ella tiene una idea que me parece un poco loca o extraña y es que
en un momento de su vida decidió que iba o se iba a obligar a escribir 2 cuentos diarios. Sin importar lo que pasara, iba a escribir 2 cuentos diarios. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta o cayó en la cuenta de que si se quedaba esperando que le llegara la iluminación o sí, como esa gran idea que todos estamos esperando siempre, pues nunca iba a escribir nada. Y al revés, obligándose todos los días a escribir mínimo 2 cuentos, empezó a ver que tenía muchas cosas por decir, pero que lo que necesitaba era ejercitar la escritura todos los días. Y así es que ella logra también tener libros de cuentos que, no les miento, contienen 35 relatos. O pues sí, 35 cuentos. Que eso para mí fue una locura porque pues uno como tiene 35 cuentos, que es lo que yo siempre digo, uno como tiene 35 cuentos. Y pues imagínense a mí, yo suelo ser un lector muy clásico en ese sentido. Cuando me dicen va a leer un libro de cuentos, pues yo me imagino un libro de cuentos con cuentos específicos, ¿no? Como con una longitud mínima, no sé, 3 páginas, 2, 4 páginas, algo mínimo. Y lo que me encuentro es que estos libros de cuentos de Lydia Davis tienen también mucho microcuento. Entonces de esos 35 puede tener 15 que son microcuentos, y el resto ya son cuentos un poco más largos. Y cuando uno coge los cuentos más largos, se encuentra con que igual tiene las herramientas para mantener la atención y para crear estos cuentos poderosos en los que cada uno de los elementos que hay funciona. Entonces, por eso mucha gente dice que Lydia Davis, pero esto se dice de muchos autores, ¿no? Por eso hay que cogerlo con pinzas, pero dicen que ella es como el máximo exponente del cuento contemporáneo de hoy en día. De nuevo, esto se dice de muchísimos autores y autoras, es lo que utilizan siempre como en los medios de comunicación para generar el efecto y demás, pero sí es cierto que ella maneja, pues, de una manera maestra, excelsa, este género que, como ella dice, es un género muy complejo y muy dificultoso. Esto ya estoy hablando un poco como del estilo, pero ¿qué hace Lydia Davis o qué cuenta que ella hace? Ella dice que le roba muchísimo a la vida, a la cotidianidad, en el sentido de que no anda buscando historias, o sea, no sale a la calle como voy a buscar y encontrar la historia, sino que trata de prestar mucha atención a todo lo que pasa a su alrededor. Por ejemplo, cuenta que una vez salió a comer y en la mesa del lado había una familia cuya madre no paraba de hablar y hablaba muy fuerte, como que era la dueña de la conversación en esa mesa. Entonces, pues Lydia Davis, dice ella, no tuvo otra opción sino oír. Y en esas oyó que la mujer le decía a su familia, a sus hijos, a su esposo, que se sentía muy sola, que estaba muy sola, pero al poco tiempo también les dijo que ella no podía estar en el mismo carro con su esposo porque el carro con él o algo por el estilo olía mal. Y eso a Lydia Davis le llamó la atención porque es una persona que se siente tan sola, al parecer, y le dice eso a su pareja y a sus hijos. Después también dice que no puede estar con su esposo porque hay un mal olor en el carro. Entonces, esa clase de cosas lo que hace Lydia Davis es que las va guardando y en algún momento terminan cayendo dentro del material que ella trabaja para convertir en literatura. Y si ustedes oyeron el capítulo anterior de mis lecturas de diciembre, pues puede que recuerden que hablé sobre los nombres de los personajes y como Hebe Uhart, como me dijeron el otro día en Instagram, un argentino que se decía Hebe Uhart, que es esta escritora y que también tiene estos talleres y demás, encuentra los nombres de los personajes, pues sí, son muy importantes. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque durante un tiempo yo vengo también preguntándome eso, como ¿para qué sirven los nombres propios en la literatura? ¿Cuál es el uso? ¿Qué significan o qué no significan? Hay autores que los nombres propios son muy importantes, pues Hebe Uhart dice eso, ¿no? Ponerle el nombre al personaje es tomar un rumbo, es ir ya hacia algún lugar. Pero después Lydia Davis, del otro lado, dice que a ella no le gusta ponerle nombres a los personajes, esto lo dijo en la revista, pues, Paris Review, que no le gusta ponerle nombre a los personajes porque siente que son medio artificiales, que se sienten ficticios. Y después uno ve también a Bolaño en su momento que le ponía simplemente las iniciales, ¿no? B. O pues Kafka también hacía eso, pero Juan Rulfo sí utilizaba los nombres completos, García Márquez también. Entonces es interesante ver cómo estas perspectivas y esta forma en que cada autor entiende o ve la creación literaria. Oiga, dando un paso al costado frente al estilo de escritura, hay que decir que Lydia Davis, que ya les tiré el spoiler, estuvo casada con Paul Auster. Paul Auster fue, porque ya se murió, un escritor muy importante de Estados Unidos y pues del mundo, ¿no? O sea, Paul Auster es muy, muy reconocido. Ellos se conocieron en la Universidad de Columbia por allá en 1965, vivieron en Francia,
gracias al trabajo de Lydia Davis, porque ella era traductora y vivían con lo que ella ganaba. Después de eso se devolvieron a Estados Unidos y cuando tenían 27 años se casaron. Y la verdad es que desde acá, ¿no? La lejanía, Bogotá, Colombia, en mi pequeña sala donde grabo y leo y hago todo lo de literatos, me parece, aunque a nadie le debe importar, pero me parece que ellos eran personas muy diferentes, muy distintas, disímiles. Auster soñaba con la fama literaria, con el prestigio, con la plata y demás, mientras que Lydia Davis pues no quería nada de eso, ya no le interesaba la fama ni volverse muy importante por su escritura. Incluso en un momento de su carrera se negó a vender su obra a través de Amazon porque estaba en desacuerdo con las maneras y sí, el ethos de esta empresa. El tema es que ellos tuvieron un hijo que se llamaba Daniel Auster, quien en el 2022 a los 44 años se murió de una sobredosis. Que ya solo con eso ustedes dirían, bueno, ya, vaya tragedia. Yo lo pienso, pues vaya tragedia que uno se le muera un hijo así. Sin embargo, esto tiene algo más detrás. Daniel Auster tenía una hija que en realidad era pues una bebé de 10 meses que se murió. Y en la autopsia encontraron que tenía fentanilo y heroína. Lo que se cuenta en el periódico El País es que el 1 de noviembre del 2021 los servicios de emergencia de Estados Unidos recibieron una llamada, llegaron hasta la casa de Daniel Auster y encontraron a la bebé inconsciente. Creo que ya estaba muerta igual. El hijo de Lydia Davis pues fue llevado a la cárcel y pues tuvo que enfrentar un proceso legal en el cual en algún momento contó que él se había quedado dormido y cuando se despertó encontró a su hija pues tiesa y con los labios azules. Entonces le dio Narcan, perdón si esa no es la pronunciación, esto es un fármaco que no conozco, pero es un fármaco que sí usan estas personas que sí, utilizan o meten mucho opioide porque se utiliza sobre todo para los momentos de sobredosis y como que pues eso los ayuda. Entonces él le dio eso pensando que era una sobredosis, pero pues ya estaba muerta y casi un año después es que a él lo encuentran también muerto por una sobredosis. Bueno, después de esa historia vamos cerrando este pedazo del episodio y les cuento que la obra de Lydia Davis está compuesta de una novela que se llama The End of the Story, que en español sería algo así como El final de la historia, que la publicó en 1995 y tiene 6 o 7 libros de cuentos, no estoy totalmente seguro, creo que son 6. Ganó la MacArthur Fellowship en el 2003 y el Man Booker en el 2003. El Man Booker es lo que antes conocíamos como el premio Pulitzer, solo que ahora es el Man Booker Internacional, un premio muy muy importante. Bueno, lo ganó Lydia Davis en el 2013. El cuento que les voy a leer a continuación lo traduje yo, así que cualquier queja, cualquier regaño, cualquier felicitación, ¿por qué no? Me pueden escribir porque lo traduje yo. ¿Y por qué lo traduje yo? Bueno, simplemente porque no encontré en internet ningún cuento largo o pues medianamente largo de Lydia Davis que estuviera traducido. Entonces yo dije, bueno, pues yo traduzco uno que me gustó bastante, en el que podemos ver que utiliza la tercera, la primera y la segunda persona, utiliza el pasado, el presente e incluso el futuro, y es un cuento que habla sobre el desamor y es muy, muy bacano. No siendo más, el cuento se llama Breaking It Down, que en español sería un poco como resolviendo la ecuación. Resolviendo la ecuación por Lydia Davis. Está sentado mirando un pedazo de papel al frente de él. Intenta resolver la ecuación. Dice, voy a resolverlo. La factura era de $600 y después de eso había que sumar el hotel y la comida y esto y lo otro por 10 días. Digamos $80 el día. No, más, como $100 el día. En promedio hacíamos el amor, digamos, una vez al día. Esos son $100 por sesión. Y cada vez duraba tal vez entre 2 o 3 horas, lo que más o menos lo dejaría entre $33 o $50 la hora, lo cual es caro. Aunque, por supuesto, eso no era lo único que había, porque pasábamos casi todo el día juntos. Ella seguía mirándome y cada vez que me miraba eso valía algo, y me sonreía y no paraba de hablar y de cantar. Algo que dije, ella lo tomaba y se iba de mí de pequeñas maneras, pero sonriendo y contándome chistes, y yo lo amaba, pero no sabía exactamente qué hacer con eso y solo sonreía de vuelta y me sentía lento a su lado, solo no lo suficientemente rápido.
Entonces ella hablaba y me tocaba en el hombro y el brazo y seguía tocándome y estando cerca de mí. Tú estás el uno con el otro todo el día y continúa sucediendo, las caricias, las sonrisas y todo se suma, crece y ya sabes dónde estarás en la noche. Estás hablando y cada tanto piensas sobre eso. No piensas, solo sientes que es como una clase de destino, lo que viene apenas dejes el lugar donde has estado toda la tarde y eso te hace feliz y estás planeando todo, no en tus pensamientos, la verdad, sino adentro, en alguna parte de tu cuerpo o a través de todo tu cuerpo. Todo se amontona y viene en conjunto para que cuando estés en la cama no puedas mantenerlo. Es una actuación real, sale por tus poros pero de forma lenta, va suave hasta que ya no puedes más, o te contienes todo el tiempo, te contienes y tocas los bordes de todo, tu borde hasta que saltas enclavado y terminas, y cuando terminas estás muy débil para pararte, pero después de un rato tienes que ir al baño y te paras y tus piernas tiemblan, te aferras al marco de la puerta, hay un débil rayo de luz que atraviesa la ventana, puedes ver tu entrada y salida, pero ya no puedes ver la cama. Entonces no son en realidad $100 por sesión porque es algo de todo el día, desde que empieza y te levantas y sientes su cuerpo al lado tuyo y no te pierdes de ni una sola cosa, ni una sola, de la persona que está a tu lado, su brazo, su pierna, su hombro, su cara, su buena piel. Yo he sentido otras buenas pieles, pero esta piel es algo más y vas a empezar y sin importar qué tanto jueguen el uno con el otro nunca será suficiente y cuando el hambre se apacigua pensarás cuánto la amas y eso te excita de nuevo y su cara. Miras su cara y no puedes creer cómo llegaste hasta aquí y nunca se detiene, ni siquiera cuando se acaba, nunca para de ser una sorpresa para ti. Es más, como que tienes unas 16 o 18 buenas horas al día de esto. Incluso cuando estás con ella sigue sucediendo. Es bueno estar separados porque va a ser tan bueno cuando regreses a ella. Entonces es como si siguieras aquí y no puedes ir a mirar una calle vieja o un cuadro viejo sin todavía sentirlo en tu cuerpo y algunas pocas cosas que pasaron el día anterior que no significan mucho por sí solas o que no significarían mucho si no estuvieran viviendo esto. Pero no puedes olvidar en ningún momento y está todo dentro de ti. Entonces es más como, digamos, 16 en 100 que serían $6 la hora, lo cual no es muy caro. Y después de verdad continúa por un tiempo mientras estás dormido, a pesar de que probablemente sueñas sobre algo más, un edificio, de pronto, y continúo soñando todas las noches, casi sobre este edificio, porque gasto muchísimo de las mañanas en este edificio de piedras viejas, y cuando cierro mis ojos podría ver estos espacios agradables y me da esta sensación de paz en mi interior, podría ver ladrillos del piso y arcos de piedra y el espacio, el vacío entre el encuadre oscuro alrededor de lo que podría ver más allá. Un jardín y este espacio era como piedra también de lo agradable y la sombra gris, esa clase de sombra luminosa que brillaba con luz del sol cayendo detrás de los arcos y también estaba a la gran altura del techo. Todo esto en mi mente todo el tiempo a pesar de que no lo sabía hasta que cerraba mis ojos. Estoy dormido y no estoy soñando sobre ella, sino que ella está acostada a mi lado y me despierta las suficientes veces en la noche para recordar que está ahí y caer en la cuenta. Digamos, una vez ella estaba sobre la espalda y ahora está alrededor mío. Miro sus ojos cerrados, quiero besar sus párpados, quiero sentir su piel suave en mis labios, pero no quiero molestarla, no quiero verla fruncir como si en el sueño ella hubiera olvidado quién soy y siente solo que algo la está perturbando. Y entonces solo la miro y me aferro a todo. Estos tiempos cuando la veo dormir y ella está a mi lado y no está lejos de mí como estará más tarde. Quiero estar despierto toda la noche para seguir sintiendo esto, pero no puedo, me quedo dormido de nuevo y es un sueño ligero, intento todavía aferrarme. Pero no se acaba cuando termina, continúa cuando todo termina. Ella sigue adentro tuyo como licor dulce, estás lleno de ella, todo sobre ella parece haberse mezclado contigo, su olor, su voz, la forma en que su cuerpo se mueve, todo está dentro de ti, por lo menos por un tiempo. Después empiezas a perderlo y yo estoy empezando a perderlo. Estás asustado de lo débil que estás, de que no puedes meterla toda de nuevo dentro de ti y ahora todo está saliendo de tu cuerpo y está más en tu mente que en tu cuerpo. Las imágenes vienen a ti una por una y las miras, algunas duran más que otras. Estaban juntos en un lugar muy blanco y limpio, un café, desayunando juntos y el lugar es tan blanco que puedes verla a ella de forma
forma clara, sus ojos azules, su sonrisa, el color de su ropa, incluso la tinta del periódico que lee cuando no tiene la vista arriba y te mira a ti. La luz café y roja y dorada de su pelo cuando tiene la cabeza abajo y lee, el café del café, el café de los panes, todo en contra de la tabla blanca y de esos platos blancos y las urnas de plata y los cuchillos y cucharas de plata, en contra del silencio de las personas con sueño en ese lugar, sentadas solas en mesas tan solo, con algo del tintineo y el ruido de las cucharas y de las tazas sobre los platos y algunas voces en susurros, su voz ahora, y después sube y cae. Estas imágenes vienen a ti y tú esperas que no vayan a perder la vida demasiado rápido y se vayan a secar, a pesar de que sabes que eso pasará y que después también olvidarás algunas de las cosas que pasaron, porque ya están apareciendo pequeñas cosas que casi olvidaste. Estábamos en la cama y ella me preguntó, ¿te parece que me veo gorda? Y yo estaba sorprendido porque ella no parecía preocuparse por esa clase de cosas y supongo que entendí que sí se preocupaba por eso. Entonces le respondí lo que estaba pensando y dije estúpidamente que tenía un cuerpo muy hermoso, que su cuerpo era perfecto, y lo dije de verdad, pero ella dijo un poco filosa, eso no fue lo que te pregunté, y entonces tuve que intentar una nueva respuesta exactamente a lo que ella había preguntado. Y una vez tarde en la noche ella se apoyó en mí y empezó a hablar, su aliento en mi oído, y ella solo seguía y hablaba cada vez más rápido y más rápido. No podía parar. Y yo lo amé, sentí que toda esa vida en ella corría hacia mí y yo tenía tan poca vida en mí, su vida, su fuego entraba en mí, en ese aliento caliente en mi oído y yo solo quería que ella hablara para siempre ahí al lado de mí y yo seguiría viviendo de esa manera, sería capaz de seguir viviendo, pero sin ella, yo no sé. Después olvidas algunas cosas del todo, de pronto todo de todo en el final y trabajas de forma ardua en recordar todo ahora para que así nunca olvides. Pero también puedes matarlo por pensar tanto, a pesar de que no puedes evitar pensar en esto casi que todo el tiempo. Y después, cuando las imágenes empiezan a ir, tú te haces algunas preguntas, pequeñas preguntas, que están sentadas en tus pensamientos sin respuestas, como ¿por qué ella tenía la luz prendida cuando viniste a la cama esa noche, pero estaba apagada la siguiente, pero la tenía prendida en la noche después de esa y la tenía apagada la última noche? ¿Por qué? Y otras preguntas, pequeñas preguntas que te molestan de esta manera. Y finalmente las imágenes se van y estas pequeñas preguntas solo se sientan ahí sin ninguna respuesta y quedas con este dolor largo y pesado en ti que tratas de adormilar leyendo o tratas de que sea más liviano yendo a lugares públicos donde habrá gente alrededor de ti, pero no importa cuán bueno seas para empujar el dolor, justo cuando crees que vas a estar bien por un tiempo, que estás a salvo, lo estás sosteniendo con todas tus fuerzas y estás parado en un pequeño espacio de terreno adormilado, de repente vuelve todo a ti, oirás un ruido, tal vez es un gato que llora, un bebé o algo parecido al llanto de ella. Lo oyes y haces esa conexión en una parte de ti que no tienes control y el dolor regresa tan fuerte que te da miedo. Miedo de cómo estás cayendo de nuevo y te preguntas. No, estás aterrorizado de preguntarte cómo vas a salir de él. Y entonces no es solo cada hora del día mientras está pasando, sino que es por horas y horas, día tras día, por semanas, a pesar de que es cada vez menos y menos. Así que podrías sacar el ratio si quisieras. Tal vez después de 6 semanas solo estás pensando sobre esto una hora, más o menos, en todo el día. Algunos minutos aquí y allá, repartidos, o unos pocos minutos acá y allá, y media hora antes de irte a dormir, o a veces todo viene de vuelta y te quedas despierto con eso la mitad de la noche. Entonces, cuando sumas todo eso, solo has gastado tal vez $3 por hora. Si tienes que añadir los malos tiempos, no lo sé. No hubo malos tiempos con ella, aunque tal vez hubo esa vez, cuando le dije que la amaba. No lo pude evitar, era la primera vez que esto sucedía con ella. Ahora estaba medio enamorado de ella, o tal vez completamente enamorado si ella me lo permitía, pero ella no podía, o yo no podía del todo porque la relación iba a ser corta y por otras cosas también. Y entonces se lo dije y no supe cómo decirle antes que ella no tenía que sentirse que esto era una carga, el hecho de que la amaba, o que no tenía que decirlo de vuelta, que esto era solo algo que necesitaba decir. Eso era todo, porque me estaba explotando por dentro, y diciéndolo ni siquiera iba a empezar a tomar las riendas de lo que estaba sintiendo. En verdad no podía decir nada de lo que sentía porque había tanto, las palabras no podían manejarlo, y hacer el amor solo hacía las cosas peor porque después quería ponerlo en palabras, pero no servían de nada, e igual le dije. Estaba acostado sobre ella, sus manos estaban arriba en la cabeza y mis manos sobre ella, y nuestros
dedos enganchados y había un pequeño rayo de luz en su cara que venía desde la ventana, pero yo no alcanzaba de verdad a verla y estaba asustado de decirlo, pero necesitaba decirlo porque quería que ella lo supiera. Fue la última noche, tenía que decirlo ahí o nunca tendría otra oportunidad. Entonces solo lo dije. Antes de que te vayas a dormir, tengo que decirte, antes de que te vayas a dormir, que te amo. E inmediatamente, al instante, ella dijo, yo también te amo. Y sonó como si no lo dijera de verdad, un poco plano. Pero es común que suene un poco plano cuando alguien dice te amo también, porque solo están diciéndolo de vuelta, si sea real o no. Y el problema es que nunca sabré si de verdad lo sentía, o tal vez algún día ella me dirá si era de verdad o no. Pero no hay manera de saberlo, y me arrepiento de haberlo hecho. La metí en una trampa sin intención. Puedo ver que fue una trampa, porque si no hubiese dicho nada sé que también hubiera dolido, como si estuviese quitando algo de mí y tan solo aceptándolo y no dándome nada de vuelta. Entonces ella tenía, incluso solo por ser amable conmigo, tenía que decirlo, y la verdad es que no sé si lo dijo de verdad. Otro mal momento, bueno, no fue exactamente un mal momento, pero no fue fácil tampoco, fue cuando tuve que irme. El momento estaba llegando, yo empezaba a temblar y sentirme vacío, nada en mí, nada dentro de mí, y nada a lo cual sostener sobre mis piernas. Y después llegó, todo estaba listo y tenía que irme. Y entonces fue solo un beso, uno rápido, como si estuviéramos asustados de lo que podría pasar después del beso. Y ella estaba casi salvaje, alcanzó un gancho colgado en la puerta y descolgó una camisa vieja, verde y azul del gancho, y la puso en mis brazos para que yo me llevara. El paño suave estaba repleto de su olor y después nos paramos cerca mirando un pedazo de papel que ella tenía en la mano y no perdí nada. Sostenía todo apretado hacia mí, ese último o últimos 2 minutos, porque esto era, habíamos llegado al final. Las cosas siempre cambian y esto era todo, el final. Tal vez funcione todo con el tiempo, tal vez no perdiste por hacerlo, no lo sé. No, de verdad. A veces cuando piensas en esto te sientes como un príncipe, te sientes como un rey y después en otros momentos estás asustado. No todo el tiempo, pero de vez en cuando de lo que va a causar en ti y es difícil saber qué hacer con todo esto ahora. Alejándome del lugar miré una vez más hacia atrás y la puerta estaba abierta. La podía ver a ella, parada bien atrás en la parte oscura del cuarto. Podía de verdad aún ver su cara blanca buscándome y sus brazos blancos. Supongo que llegas a un punto en el que miras el dolor como si estuviera al frente de ti a 3 metros de distancia en una caja abierta en una ventana en algún lugar. Es duro y frío como una barra de metal. Tú solo lo miras ahí y dices, está bien, me lo llevo, lo compro. Esto es lo que es, porque sabes de antemano todo antes incluso de empezar. Conoces que el dolor es parte de toda la situación y no es como que después puedas decir que el placer fue mayor que el dolor y que por eso lo harías de nuevo. Eso no tiene nada que ver, no lo puedes medir, porque el dolor viene después y dura muchísimo más. Entonces la pregunta de verdad es, ¿por qué el dolor no te hace decir, no lo haré de nuevo? Cuando el dolor es tan terrible que tienes que decir eso, pero no lo haces. Entonces a la final solo estoy pensando sobre esto. ¿Cómo tú puedes empezar con $600? En realidad algo así como $1000. ¿Y cómo puedes salir tan solo con una camiseta vieja? En este capítulo número 87, la autora que hizo parte fue Lydia Davis y leí el cuento que se titula Breaking It Down. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y les recuerdo que todavía tengo cupos para el primer taller de cuento de literatos de este año, que va a ser en marzo, que puede ser, según lo que ustedes quieran, el miércoles o el sábado. Son 6 sesiones, vemos punto de vista, construcción de personajes, diálogos, las dos historias piglianas, aprendemos a leer mejor esto del género del cuento y también dejo consignas para que ustedes escriban, así que si tienen ganas de escribir sus cuentos, de hablar sobre el género del cuento, de aprender sobre este género tan bacano, ya saben, escríbanme a mi correo que es federico.baraya@gmail.com o a mi Instagram que es federico.baraya y por ahí yo les paso toda la información. Muchas gracias y nos oímos en un próximo capítulo para hablar más del género del cuento y de literatura.